tardes, hermanos. Gracias a Dios porque, bueno, como ya lo comentaba nuestro hermano, es un motivo de gozo, de alegría el poder estar en la casa de Dios listos para no solamente alabarlo, sino también para poder estudiar su palabra. Y hemos llegado al momento de la predicación. Voy a pedirles, por favor, que preparemos nuestras Biblias. Vamos a continuar con esta serie de mensajes que se llama Avivemos nuestra fe. Avivemos nuestra fe. Es una serie que tiene como propósito recordarnos que cada uno de nosotros como hijos de Dios somos poseedores, por usar un término, o habitados por el Espíritu Santo, y que Él como un fuego, ¿verdad? Quiere llenarnos, quiere avivarnos, quiere tomar el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, con el propósito de que cada uno de nosotros seamos mejores hijos de Dios. El día de hoy vamos a estudiar un tema, el tema que se llama Rompe el molde. Rompe el molde. Y he dividido, hermanos, la predicación de hoy en 3 puntos. Hoy vamos a aprender, hermanos, ¿alguno de ustedes ha escuchado el dicho que dice de tal padre, tal hijo? ¿Qué significa ese dicho? Lo que ese dicho significa es que así como es un padre, si es un padre, digamos, amoroso, probablemente sus hijos vayan a ser amorosos. Si es un padre malhumorado, muy probablemente sus hijos van a ser malhumorados. Si es un padre trabajador, muy probablemente sus hijos van a ser trabajadores. Si es un padre que les gusta cualquier cosa, muy probablemente su hijo lo va a hacer también, porque los hijos crecemos en casa o en casas donde vamos aprendiendo hábitos, donde vamos heredando de alguna manera costumbres, maneras de pensar, de actuar o de reaccionar. El problema es cuando el molde o los padres con los cuales nosotros vivimos, o la familia, no los padres, la familia con la cual vivimos, hermanos, a veces no es una mejor familia, no es la mejor familia que hubiéramos querido tener, con el propósito de tener un buen ejemplo respecto a la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando como hijos de Dios vivimos en una familia o con unos padres a quienes no deberíamos de imitar, pero que definitivamente van a influenciar en nuestra vida? Deberíamos de acostumbrarnos y decir, bueno, pues total, así es mi familia, así voy a hacer yo también. Así fue mi abuelo, así fue mi bisabuelo, así fue mi papá, yo también voy a ser así. ¿Debería de ser esa nuestra manera de pensar como cristianos? No. Debemos de ser cristianos que tenemos el valor de romper el molde, de romper los moldes. Hay moldes que están tan bien hechos que todo lo que se produce con ellos sale perfectamente, pero hay algunos que salen con rebaba, que salen con imperfecciones, que uno dice, no, hay que desecharlo completamente. Eso es lo que el cristiano debería de hacer, especialmente para avivar su fe. Porque a veces podemos decir, bueno, a mí sí me gustaría avivar mi fe, pero si tuviera otra familia, si tuviera otro ejemplo, si viviera en otra casa, si conviviera con otras personas, entonces podría yo avivar mi fe. Pero la familia con la que estoy, con los padres con los que vivo, con los parientes que comparto la vida, yo no podría avivar mi fe. A mí no me lo pidas, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de la vida de un hombre que rompió el molde. Porque vamos a comprobar el día de hoy, hermanos, que para Dios no hay excusas. Puede ser una buena excusa para mí, pero jamás para Dios. Entonces, al romper el molde, hay 3 cosas que debemos nosotros, hermanos, de cumplir. 1, ama la casa de Dios. Acompáñenme, por favor, al segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículos 19, hermanos. Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 19 al capítulo 22, versículo 7. Son solamente 9 versos que bien vale la pena ser leídos completamente para poder ubicarnos en el contexto, para poder ubicarnos, hermanos, en lo que quiero que aprendamos nosotros el día de hoy. Entonces, una de las primeras cosas, si queremos avivar nuestra fe, debemos de estar dispuestos a romper el molde. Y si yo quiero romper el molde, lo primero que tengo que hacer es amar la casa de Dios. No importa la edad que tengas. Puedes ser un niño,
puede ser un adolescente, puede ser un adulto, puede ser un anciano, hombre o mujer. Si estamos dispuestos a romper el molde, no hay una excusa para llegar a ser grandes hijos de Dios. Dice Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 19, hermanos, de la siguiente manera: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Haruz de Jotam, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Cuando Josías, el hijo de Amón, el nieto de Manasés, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Yedida, hija de Adala de Oscar, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha e izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar de un hombre llamado Josías. La palabra de Dios, hermanos, dice que Josías empezó a ser rey de Jerusalén cuando únicamente tenía 8 años de edad. Era un niño, era muy pequeño cuando él asume la responsabilidad de ser rey. Pero ¿quién fue Josías? Josías, dice la palabra de Dios, era hijo de Amón. ¿Cómo era Amón delante de Jehová? ¿Se interesó por el templo? No. ¿Se interesó por la ley de Dios? No. ¿Era un hombre agradable a los ojos de Dios? No. ¿Fue un hombre que le hizo bien a su pueblo? No. Amón era hijo de Manasés. Hermanos, Amón fue un hombre malo ante los ojos de Jehová. Pero Manasés fue peor que él. Fue peor. La palabra de Dios dice, hermanos, que el pueblo de Jerusalén tuvo aproximadamente 20 reyes. Prácticamente todos malos, excepto 8. Pero de entre los malos, Manasés, y por supuesto acá, fueron hombres malísimos, perversos. El abuelo de Josías era un hombre que pasó la historia por perverso, punto. Su hijo, de manera natural, vamos a llamarla así, Amón, fue un hombre perverso. ¿Cómo se esperaría que fuera Josías? Si el dicho dice de tal padre, de tal hijo, que Josías fuera igual. Dice otro dicho coloquial, ¿verdad? No me gusta usarlos mucho del púlpito, pero a veces tienen cierta sabiduría popular. Dicen, de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, pintito. O sea, no hay por donde le busques. No hay por donde le busques. Normalmente un hijo, aparentemente llevado por las circunstancias no escogidas por él, puede llegar a convertirse en la misma figura que su padre o peor. Pero su padre muere y él tiene que asumir el trono. Ahora bien, vamos a comprender lo siguiente: un niño de 8 años no tiene la capacidad de reinar, ¿estamos de acuerdo? No. Él tenía una madre y muy probablemente se cree que su mamá, a diferencia de su padre, no lo sabemos, su mamá haya sido una mujer justa, una mujer temerosa de Dios, que no se dejó llevar, en este caso, por el ejemplo de su esposo y por el ejemplo de su suegro, porque llevó a su hijo, hermanos, Josías, ante el sumo sacerdote. Y fíjense qué buena decisión tomó esta mujer, porque tomó a su hijo y lo dejó, hermanos, bajo la tutela del sumo sacerdote Hilcías. Entonces, Josías, el rey, debido a la muerte de su padre. Y su madre dijo, bueno, pues de modo, yo voy a hacerme cargo de mi hijo, yo voy a ser padre, yo voy a ser madre, como equivocadamente dicen algunos, voy a ver cómo le hago para educar a mi hijo, y pues de mi modo total, ¿verdad? Ya ni modo, no. Si de verdad fue la mamá o no,
lo cierto es que como reina debió de haber estado de acuerdo en que su hijo fuera llevado al sumo sacerdote Hilcías. Es decir, él buscó la manera de que su hijo tuviera una buena influencia. Hermano, ¿de qué depende que tú y yo rompamos el molde de nuestros padres, de nuestra familia? La influencia que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Claro, que si tú te la vives escuchando las maldades de tu padre, las perversidades de tus primos, de tus tíos, de tus cuñados, de tus hermanas, de tus sobrinos o del ambiente de donde vivas, tarde o temprano va a terminar influenciando en ti. Porque el ser humano, parte de su comportamiento tiene que ver con la influencia que recibes. Pero ¿por qué no buscas una influencia distinta? ¿Por qué no buscas juntarte con una familia de la iglesia que es entregada, que es consagrada, que le gusta servir, que le gusta alabar, que le gusta trabajar? ¿O por qué no te juntas con el pastor si es un buen hombre? Si es un hombre que puede influenciar tu vida, que puede influenciar a tus hijos, ¿por qué no lo invitas a tu casa? ¿Por qué no te autoinvitas a la casa de él? ¿Por qué no convives? ¿Por qué no platicas? ¿Por qué no acercas a tus hijos? A mí me da gusto cuando hay jóvenes de la iglesia que dicen, pastor, ¿puedo platicar con usted? Porque yo le pedí un consejo a mi papá, pero él ya me lo dio, pero me dijo que ¿por qué no le pedía también un consejo a usted? ¿Sí me explico? ¿Por qué no buscas librar a tus hijos, a tu familia, de la influencia que tienen? No la puedes cambiar, no te puedes ir de la casa, no te puedes ir de la colonia, no te puedes salir del trabajo, no te puedes ir de esa calle, pero sí puedes buscar una influencia que impacte en la vida de tus hijos. ¿Sí me explico? Y en tu propia vida, porque aquí vamos a hablar de nosotros. ¿Qué influencia estoy teniendo yo para llegar a ser un hijo de Dios? En la vida de Josías, hermanos, aparentemente todo estaba escrito. Él iba a ser un hombre como su padre y como su abuelo. Pero él tomó la decisión, hermanos, de romper el molde gracias a la influencia que él tuvo. ¿Cuál es el molde de tu familia? ¿Cuál es el molde de tus padres, del ambiente donde vives? ¿De maldad hacia Dios? ¿De pereza en las cosas espirituales? ¿De indiferencia respecto a la Biblia, a la casa de Dios? ¿De irresponsabilidad? La palabra de Dios, hermanos, nos enseña el día de hoy que Josías fue influenciado de tal manera por el sumo sacerdote Hilcías que lo inclinó hacia lo espiritual. Lamentablemente Josías murió muy joven, lo vamos a ver más tarde, murió de solamente 39 años. Pero vean lo que dice el versículo 2, hermanos. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Si se dieron cuenta lo que dice el versículo 19 del capítulo 21, el capítulo 20, él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su padre Amón, y su padre Manasés hizo lo malo también, pero Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y vean el versículo 3 del capítulo 22, a los 18 años del rey Josías, es decir, cuando él tenía 26 años, él hizo algo. Él mandó reconstruir el templo de Dios. A ver, porque ustedes pueden decirme, oye hermano Germán, oye pastor, ok, pero se dejó influenciar porque era un niño. ¿Pero qué hizo cuando creció? Bueno, cuando Josías creció, llegó a la adolescencia, a la que llegamos todos, una época difícil, una época de cambios, una época de rebeldía, y uno puede decir, bueno, Josías le dijo al sacerdote Hilcías, ¿sabes qué? Pues cuando yo era niño tú me decías qué hacer y me llevabas al templo y me inclinabas a lo espiritual, pero ¿sabes qué? Ya, no solamente soy un joven, no solamente soy adulto, sino que además soy el rey, y ahora tú vas a hacer lo que yo te digo. ¡No! Tenía 26 años, a los 18 años del rey Josías, cuando él envió, hermanos, a un grupo de hombres, ¿sí?, a recoger las ofrendas que se juntaban para el mantenimiento del templo, para que el templo fuera abierto de nuevo, para que fuera reconstruido, porque su padre y su abuelo, hermanos, lo habían cerrado, lo habían abandonado, estaba en mal estado. Probablemente el aplanado de algunas paredes se había caído, probablemente había algunas cuarteaduras, probablemente todo estaba sucio. Y sin embargo, dice la palabra de Dios, hermanos, que el rey envió a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo, los guardianes de la puerta, y que pongan manos, ¿qué dice? A la obra. Hermano, una de las primeras cosas que tú y yo deberíamos de tener en nuestra mente y en nuestras preocupaciones, ¿saben qué es? La casa de Dios.
el templo. Pero lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros pensamos primero, y no es que esté mal en cierto sentido, en nuestras casas, no es que esté mal, sino que se nos olvida que hay una casa mayor o mejor que la nuestra, la de Dios. ¿Por qué Dios iba a castigar al pueblo de Israel en la época de Ageo? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué Jehová el Señor iba a castigar al pueblo de Israel en la época de Ageo? Porque dice, tu casa está bien bonita, está bien pintada, bien artesonada, bien arreglada, ya le echaste un segundo piso, ya cambiaste las puertas de metal por unas de aluminio, ya quitaste el mosaico viejo, ya pusiste uno limpio, ya te compraste un mueble, artesonadas y decoradas, pero mi casa está abandonada. Y esa era la más importante, la que te debió de haber preocupado. Hermanos, a nosotros como hijos de Dios y a los hermanos que en un futuro vean esta predicación, ¿cuánto nos interesa el templo? ¿Cuánto nos interesa la casa de Dios? ¿Te das cuenta que ya tiene cuarteaduras? ¿Te das cuenta que ya le hace falta pintar? ¿Te das cuenta que ya a lo mejor las vacas necesitan mantenimiento? ¿Te das cuenta? ¿Te preocupa saber quién hace la limpieza? ¿Quién baja los botes de basura que usamos entre los servicios cuando llegamos? ¿Te preocupa que a lo mejor la parte exterior ya está llena de humedad y que necesita tirarse el apanado y a lo mejor poner un mosaico? ¿Te interesa eso? Porque si no, debería de interesar. Porque parte del avivamiento que un hijo de Dios tiene es que le interesa el templo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque es el lugar de reunión de la iglesia. Porque es el lugar de adoración. Es mi opinión personal que Dios no nos mandó a construir templos lujosos como Salomón. Yo no creo que tengamos que tener un templo lujoso. Si un día pudiéramos tener un templo en mejores condiciones, gloria a Dios. Pero sí creo que el que tenemos debe de estar en condiciones óptimas, bonitas, que nos sintamos cómodos, que la gente que va de la calle, hermanos, diga, oye, ¿te das cuenta cómo la gente de ese lugar siempre les ha dado mantenimiento? Siempre lo están pintando, siempre están barriendo su calle, siempre están arreglando esto. Y yo me acuerdo que otro día entré allí y mira sus bancas bien bonitas, nada descarapeladas, las paredes todas arregladas, todo en su lugar, todo acomodado. Veo que la gente se acomoda y ve y cierra las ventanas y abren unas cortinas muy bonitas, muy limpias, unos focos allá adelante, todo bien. Porque eso también habla de cuánto amamos esta casa. ¿Por qué en la época bíblica, hermanos, se construían templos lujosos? Porque en la época bíblica, hermanos, especialmente en la antigüedad, se creía que un templo era símbolo del nivel de adoración que la gente tenía hacia ese Dios. Si era una casita rascuachita, toda fea, toda descuidada, decían, mira ese Diosito, ese es el Dios de un pueblito ahí, de una ciudad por ahí del este. A ese Dios ni los que lo siguen lo quieren. Pero cuando veían un templo grande, majestuoso, entonces miran los adoradores de esa diosa o de ese Dios, lo aman tanto que ven nada más el templo. ¿Por qué creen ustedes que los griegos hacían partenones impresionantes, templos impresionantes, el templo de la diosa Afrodita o de Diana de los Efesios, esos templos? ¿Por qué creen ustedes que eran tan majestuosos? ¿Nada más porque les sobraba dinero? No, sino porque la forma en la que estaban hechos hablaba de cuánto a los adoradores de ese Dios les interesaba ese Dios. Hoy no creo que sea el mismo caso, pero sí deberíamos nosotros como Josías. ¿Por qué? Porque es el lugar a donde vamos a llevar a nuestra familia. Vamos a romper el molde, hermanos, y vamos a preocuparnos más por Dios, por restaurar nuestra preocupación, ¿verdad? De la comunión con Dios, de la casa de Dios. Aunque nuestros padres no lo hayan hecho, aunque a los demás no les importe, nos tiene que importar a nosotros. Hermanos, rompamos el molde. 2. Pero para romper el molde, hermanos, para avivar nuestra fe, la segunda cosa que tenemos que hacer es temer a Dios. ¿Y qué dijimos que es temor de Dios? Temor de Dios es tener una actitud de reverencia delante de Jehová, de tal manera que lo adoramos con nuestra vida, aborrecemos lo que Él aborrece y amamos lo que Él ama. Es tener un corazón en sintonía con Dios. ¿Sí me explico? Bien. Vamos al capítulo 22, ya estamos allí, pero ahora vamos a leer del versículo 8 al versículo 16. Rompamos el molde, tengamos temor
de Dios. Versículo 8, dice la palabra de Dios, hermanos, de la siguiente manera. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hermanos, llamo su atención al frente. El rey Amón y el rey Manasés habían descuidado tanto su comunión con Dios, que ¿saben qué hicieron por la copia de la ley que era su obligación tener? La botaron por ahí. No se sabe si algún escriba, en virtud del desaire que estos reyes habían tenido para con la ley, la escondió por allí, o simplemente en el descuido del rey se quedó por allí botado. Pero durante muchos años a nadie le había preocupado leer la ley de Dios. Nadie había escuchado lo que la ley de Dios decía, lo que la palabra de Jehová enseñaba. Nadie. Y en ese trabajar de Josías, de vayan, abran el templo, sacudan, limpien, acomoden, de repente alguien dice: oye, mira que hay un libro. ¿Cómo? Oh, es la ley de Dios. Dice: he hallado la ley de Dios. Su padre y su abuelo no le habían dado la importancia cuando, hermanos, debió de haber tenido, la robaron por allí. Dice: Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Versículo 9. Vino luego el escriba Safán al rey. Fíjense, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado el libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo, hermanos? Rasgó sus vestidos. A ver, para aquellos hermanos que están aquí, ¿de qué era símbolo rasgar los vestidos en esa época? De humillación, de duelo, de dolor. ¿Cómo es posible? El rey empieza a escuchar la lectura de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y rasga sus vestidos, hermanos. No dice que escuchó una predicación. No dice que contrataron al predicador más famoso, predicador internacional. No. El escriba simplemente leyó la ley de Dios. Y en la medida en la que el rey empezó a escuchar la ley de Dios, reaccionó con humildad y se esforzó por comprender. Él rompió el molde de la indiferencia de sus antecesores, hermanos. A veces decimos: no, es que... Y a lo mejor a veces uno como predicador parece disco rayado, pero venimos al templo y depende de quien va a predicar, es el interés. No, ahora sí estuvo bien buena la predicación. No, ahora estuvo muy aburrida. No, yo me voy a otra iglesia porque cuando el pastor predica ya no me llega, su palabra ya no me llega, ya me aburre, ya no me habla, ya no me mueve. A ver, espérate. Entonces tú vienes a oír a un hombre. Tú vienes a mirar a alguien que hable bonito, no vienes a oír la palabra de Dios. Y ahí está la clave de por qué habemos muchos miembros en la iglesia que pasamos los años sentados y somos los mismos siempre, porque no somos sensibles. Una persona sensible a la palabra de Dios no necesita el mejor predicador, no necesita el mejor pastor. Con el simple hecho de oír la palabra de Dios, su corazón se conmueve. Hace unos días un jovencito me preguntaba: pastor, quiero platicar con usted porque mi mamá nos habla mucho de Dios y dice que Dios este, Dios el otro, y yo leo la Biblia y yo no encuentro nada, a mí no me mueve nada, a mí no me interesa nada. Entonces vengo a preguntarle: ¿por qué a mi mamá sí? Y yo decía: bueno, es que tu mamá, ¿verdad?, está siendo sensible a la palabra de Dios. Y cuando somos sensibles a la palabra de Dios, estamos leyendo la Biblia allí en casa, hermanos, y de repente empezamos a llorar y decimos: Señor, ¿cómo es posible que tú me
me ames de esa manera, o que yo sea tan pecador y tú tan justo, que tú me has cuidado, que no me haya yo dado cuenta de lo que has hecho en mi vida, que yo sea tan rebelde, tan grosero, que sea tan indiferente, tan frío. ¿En qué momento me dejé contagiar por mis amigos, por mis compañeros de escuela, de trabajo, por mi familia? ¿En qué momento esa fe que tuve la perdí, Señor? ¿En qué momento? ¿Por leer la palabra de Dios nada más, hermanos? Sí. Cuando tenemos temor de Dios, el Espíritu Santo sensibiliza nuestro espíritu y está en armonía con Él. Aquí enfrente tenemos un letrero que dice Jesús. Si ustedes conectan, prenden todos, y si desconectan, se apagan todos. ¿Por qué? Porque están unidos a una sola conexión. Así deberíamos de ser nosotros, hermanos, cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos la palabra de Dios. Debemos de reaccionar rápidamente. Versículo 12. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: vayan y pregunten a Jehová por mí. Se preocupó el rey. La ley, hermanos, quebrantó su corazón, tuvo temor, fue sensible, quiso saber más, y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, es decir, esposa de uno de los sacerdotes, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaban con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, digan al varón que los envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que él mora, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Hermanos, la ley de Dios, en la parte que fue leída, hablaba de juicio. Dios había dicho al pueblo: si ustedes se apartan de mis caminos, si ustedes se apartan de mis mandamientos, yo los destruiré, los voy a entregar a sus enemigos, voy a derramar mi ira delante de ustedes. Pero lo ignoró el abuelo, ¿se acuerdan? Lo ignoró el padre, ¿se acuerdan? Y se entera Josías y dice: ¿qué hacemos ahora? Manda a preguntar si esa palabra que está ahí escrita, ¿verdad?, va a cumplirse, y qué hay que hacer. ¿Y qué es lo que él escucha? Se va a llevar a cabo. Porque Dios ya tuvo demasiada paciencia con el pueblo. Dios dice: eso que tú leíste, yo lo voy a traer sobre este lugar. Todos los que están morando en tu tiempo, dice, van a ver que mi palabra se cumple. Hermanos, y cuando preparaba yo esta predicación, vino a mi mente la siguiente idea: ya era demasiado tarde para detener el castigo de Dios sobre el pueblo. Hermano, que no sea demasiado tarde para ti, que no sea demasiado tarde para tu vida, que no sea demasiado tarde para tu familia, que no sea demasiado tarde para la iglesia. Tenemos que preguntarle a Dios: ¿qué planes tiene Dios sobre la iglesia de Arenal? ¿Te es agradable mi familia? ¿Te es agradable mi vida, Señor? ¿Qué planes tienes con ella? ¿Acaso has planeado con mi familia como con Israel disciplinarla porque venimos de generación tras generación, o año tras año, de ignorarte, de hacer lo que se nos da la gana, de ser rebeldes y hacer lo que nosotros queremos? Señor, ¿qué voy a hacer? Tenemos que actuar, hermanos. Insisto, cuando nosotros, hermanos, leemos la Biblia, tenemos que aprender a ser sensibles a la Biblia. Vamos a ver lo que dice el versículo 17 al 20, por favor. Vamos a continuar con la lectura. Dice la palabra de Dios en el verso 17: por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. ¿Cuál fue el problema del pueblo, hermanos? La idolatría. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo entonces el rey Josías cuando se entera de esto? Manda a derribar todos los lugares santos en donde se adoraban,
Manda proclamar que el nombre de Jehová es el único nombre que se tiene que proclamar, que se tiene que adorar, y que el templo en Jerusalén es el único lugar de adoración. Josías toma la decisión de romper el molde, el patrón de rebeldía de su padre y de su abuelo, y acabar, hermanos, con la idolatría de su casa. Sigo leyendo, versículo 17. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey, ojo, mas al rey de Judá, que los ha enviado para que pregunten a Jehová, dirán así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás librado de tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Hermanos, llamo a sus ojos al frente, y más tarde o posteriormente, hermanos, a los hermanos que vean esta predicación, a la imagen que voy a proyectar. Quiero que pensemos. Josías escucha un mensaje de la ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo podríamos dividir el mensaje que Josías escuchó? En dos partes. Josías escucha un mensaje: juicio. Yo traigo sobre este lugar y sobre los que moran todo el mal. Era demasiado tarde para detener el castigo sobre el pueblo. Pero dos, escucha un mensaje de esperanza. Como tú oíste, como se movió tu corazón, como te humillaste, como rasgaste tus vestidos, como lloraste, dice Dios, le da un mensaje de esperanza. Esto no va a venir en tu tiempo. Tú vas a descender al sepulcro en paz. ¿Qué les parece la siguiente idea, hermanos? Dice el versículo 18, por cuanto oíste. Dice el versículo 19, yo te he oído. Un par de hermanos aquí que participen rápidamente. ¿Qué encuentras aquí? En este versículo 18 dice Dios le dice a Josías, por cuanto oíste. Y después en el 19 le dice, yo te he oído. ¿Qué te enseña esto, hermano, hermana? Rápidamente, uno o dos. ¿Quién dice yo? Hermana. Pues primeramente Josías escuchó la palabra y fue sensible. Sí. Y después él quiso pues obedecerla, ¿no? Ajá. Quiso hacer lo que Dios Sí. quería. ¿Algo más? ¿Qué más? Fue sensible y obedeció. Pues escuchó, fue sensible y obedeció. ¿Qué más? Falta una parte más. Él escuchó a Dios. Eloy. ¿Cómo? Dios escuchó. Él escucha a Dios y Dios lo escucha a él. Es como si Dios le dijera, tú me escuchaste a mí, entonces tú eres digno de que yo te escuche a ti. ¿Cuántas veces, hermanos, habremos orado a Dios y me mira a mí y dice, ¿por qué tendría yo que escucharle? ¿Solo porque soy Dios? ¿Solo porque soy misericordioso? ¿Solo porque soy perdonador? Te he escuchado muchas veces. Te he atendido muchas veces, te he ayudado muchas veces, he tenido muchas veces misericordia. ¿Por qué tendría que seguirte escuchando? Porque eso sí, hacemos lo que queremos, pero cuando tenemos una necesidad, queremos orar a Dios, entonces sí nos acordamos de Dios, entonces sí oren por mí a Dios. Y dice Dios, ¿por qué tendría que escucharte a ti? Si tú no quieres escucharme a mí. Escuchar mis predicaciones, lees mi palabra, no se enternece tu corazón, no te humillas, no rasgas tus vestidos, no derramas tu espíritu, no te importa. ¿Por qué tendría yo que escucharte a ti? Pero cuando ve que es Josías, dice, Dios te ha escuchado. Josías rompió el molde, hermanos, que sus padres le habían dejado. Él no solo siguió el camino de la fe, sino que logró que en su generación el pueblo se avivara también y que eso retrasara el juicio sobre ellos. Porque, ojo, Dios no le dijo te vas a salvar tú. Dijo, mientras tú estés vivo, el pueblo no va a ser castigado. Qué impresionante, hermano. ¿Te puedes imaginar
que Dios te diga, mientras tú seas miembro de la iglesia de Arenal, yo no voy a castigar esa iglesia. Qué impresionante, hermano. Ojalá que aquí en Arenal haya hombres o mujeres a quienes Dios mira así y diga, nada más porque está ahí esa mujer, yo no derramo mi ira sobre esa iglesia. Nada más porque está ese hombre, yo no derramo mi ira sobre esa iglesia, porque si no, ya los habría acabado desde el cuarto. Pero cuando él se vaya, o cuando ella ya no estén allí, entonces van a probar mi justicia. ¿Sí me explico, hermanos? Pero vamos a tu familia, vamos a tu casa. Porque a veces decimos, yo decía en el sermón anterior, ¿cómo se llama el sermón anterior? ¿Alguien se acuerda? Tú tómala. Iniciativa. Y yo le decía, si tu familia no quiere, ¿qué dije? Tú hazlo. ¿Cómo sabes tú si tú eres el instrumento de Dios para salvar a tu familia? Hermano, yo oro para que ese hombre o esa mujer que existe aquí en Arenal, aquí se quede toda su vida. Pero que cuando se muera, haya otro más que lo sustituya, o ya seamos otros más, que cuando oremos a Dios diga, es que es mi hijo, es mi hija, él me escucha, yo lo voy a escuchar también. Y entonces llegamos al punto 3 de la predicación. Aviva tu fe, rompe el molde, contagia a otros. Porque vamos a ver lo que el capítulo 23, versículos 1 al 3 dice, y después el versículo 25. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Romperás tú el molde de tu familia si es que no es el mejor? ¿Romperé yo el molde? Sí, hermanos, vamos a romper los moldes. Yo no puedo llegar delante de Dios y decirle, Señor, es que si yo hubiera nacido con otra familia, si me hubieras dado otros padres, si hubiera tenido otra influencia, Dios va a preguntar, ¿por qué no lo buscaste? Porque a Josías, siendo un niño, se le buscó una influencia, y qué mejor que la del sumo sacerdote. El sumo sacerdote fue sabio en guiar a este pequeñito, y lo dio también que cuando este pequeñito se hizo hombre, en el sentido de la palabra de adulto, ¿qué camino siguió Josías? El de Dios, el de la obediencia a Dios. Participa en todo lo que tenga que ver en la casa de Dios, hermano, para que tu familia tenga la mayor influencia. A veces hay mala influencia también, aunque estés con los hermanos. Sí la hay, hermanos. Sí la hay. Pero creo yo que es la menos. Es la menos. 3. Contagia a otros. Capítulo 23, versículos 1 a 3. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. A ver, hermanos, escuchen esto. Josías dijo, yo voy a pensar en mí, en mi casa y el pueblo, que se las arregle como pueda. Él mandó llamar a los ancianos, mandó llamar a todos los varones, mandó llamar a todo el pueblo y mandó llamar a todos los niños. Otra vez los niños, hermanos. Hermano, cuando en la iglesia haya retos, incluye a los niños. Que vamos a hacer un reto para orar un peso diario para cambiar las ventanas, hijo, tienes que orar tu peso. Que vamos a ayunar, hijo, vas a ayunar. Todos. Vamos a entrarle todos. Enseña a tus hijos desde pequeños a comprometerse con Dios, a hacer sacrificios para Dios, a que entiendan que Dios es alguien que vale la pena. Y entonces, hermanos, Josías contagia a todo el pueblo. Dice, lo que me leyeron a mí, quiero que se lo lean al pueblo también. Otra vez, no hubo un discurso, solo se leyó la palabra de Dios, y el corazón de cada persona del pueblo fue quebrantado porque fueron sensibles. Hermano, hermana, si tu corazón no es sensible, tú puedes escuchar al mejor predicador, la predicación mejor estructurada, y aún así no vas a hacer nada. El mismo apóstol Pablo podría estar predicando aquí. El mismo Apolos con toda su elocuencia, o el mismo Pedro con todo su empuje, y aún así no harías nada.
Es más, el propio Señor Jesucristo podría estar aquí predicando en el púlpito, y si tú y yo no somos sensibles, levantaríamos las piedras, ¿verdad?, para lanzarlo, o gritaríamos: crucifícale, crucifícale, porque no somos sensibles a la palabra de Dios. Pero cuando lo somos, contagiamos a otros. ¿Quién se iba a imaginar que el pueblo iba a responder positivamente? Porque vean lo que dice el versículo 3: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo dijo: yo no le entro. Le entramos todos, porque queremos honrar a Dios. ¿Sabes, hermano, qué dice la Biblia de Josías? Acompáñame al versículo 25 de este mismo capítulo, estoy por terminar. ¿Qué dirá? ¿Qué se dirá de ti, hermano, en una generación? ¿Qué se dirá de mí, hermanos, cuando yo ya no sea pastor de Arenal? Era un loco, era irresponsable, no hacía nada, no tenía visión, la iglesia se estancó, no hubo crecimiento, no había buena enseñanza. Qué bueno que nos deshicimos de ese pastor. O dirá: tuvimos un buen pastor. No lo sé. Pero de Josías se dijo lo siguiente: Segundo de Reyes 23:25. No hubo otro rey. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Entonces no es cierto que hijo de tigre mentir. No es cierto que de mal palo da la astilla. No es cierto, hermanos. No es cierto. Por lo menos no en los hijos de Dios. Porque los cristianos vivimos así, nos dejamos llevar por los dichos, nos dejamos llevar por lo que ocurre en el mundo. No, te olvidas que tú y yo tenemos a Cristo. Nosotros no somos iguales en el mundo, aunque a veces vivimos como Él. Nosotros estamos capacitados por el Espíritu de Dios para romper los moldes. Josías rompió el molde. Dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Punto. Ni después de él nació otro igual. Qué maravilloso sería, hermanos, y Dios me dé sabiduría para que pudiera lograr por lo menos una parte de Josías, y un día diga: el pastor de Arenal fue un buen pastor. Y aunque ha habido buenos pastores, ninguno se ha igualado a lo que hizo él. Me acuerdo de tal hermano, me acuerdo de tal familia, ninguna como él. Se han levantado buenos hermanos, buenas mujeres, buenas familias, pero ninguna como esa familia. Hermano, ¿no te gustaría romper el molde? Rompamos el molde. Rompamos el molde. No tenemos por qué estar, hermanos, encerrados en algo que el mundo cree que nosotros vamos a hacer, porque Dios está con nosotros. Avivemos nuestra vida. Quiero decir.